Y yo quiero decirles que el Señor hace poco tiempo me reveló cómo yo veía café. Yo estuve 10 años cantando Ojalá que llueva café y quería realmente que lloviera café. Pero ya sé cómo llueva café. Sí, porque lo que quería en realidad en la canción era que se suplieran todas mis necesidades o nuestras necesidades, ¿no? Y la palabra de Dios dice que si buscamos primero el reino de Dios, todas las cosas van a ser añadidas. Así que todo el mundo que quiera que le llueva café, que busque al Señor Jesús. Vista mi cosecha de pitizales, sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café. Pa' que en el grupo no se sufra tanto. Ábreme la noche y ven a ver cómo te puedo querer eternamente. Cúrame la sombra al caminar, que se corre si no estás. Que me disculpe el poeta, pero toda la poesía la encuentro sobre tus piernas y me verso con tus rodillas que riman. Bueno, pero ahora quiero hablar un poquito del testimonio de Jesús en mi vida. Y ahí fue que, aunque la música me dio muchas cosas, ¿no? Me había dado muchas riquezas, mucha fama, mucha gloria del hombre, pues mi corazón estaba muy vacío. Y nada que hacía me llenaba, ¿no? Recuerdo muy bien que había algo que yo apreciaba mucho y que todos los artistas apreciamos muchísimo, y es el premio Grammy. El Grammy es el Oscar, es lo que más una persona puede ganar. Y yo dije, bueno, yo quiero un Grammy. Y dije, hice un álbum que merecía un Grammy, modestia aparte. Se llamaba Bachata Rosa. Dije yo, bueno, ahora, si no me lo gano aquí, no me lo voy a ganar nunca. Y realmente Dios permitió que me ganara el Grammy para que yo me diera cuenta que ahí no estaba la felicidad. Y realmente había ese vacío en mi corazón, aún con el Grammy, aún con las riquezas, aún con la fama y aún con la gloria que el mundo nos puede dar. Entonces, un día, dos personas, muy valientes por cierto, y llenas del Espíritu Santo, entraron en mi casa y me dijeron, Juan Luis, nosotros tenemos aquí la paz que tú siempre has estado buscando. Y es gratis, no tienes que hacer nada para conseguirlo. Y yo dije, bueno, si es así, yo quiero de eso, porque yo necesito mi tranquilidad. En ese tiempo, pues, recuerdo que bebía muchas pastillas para dormir, porque no podía dormir. Tenía que vivir bebiendo pastillas para la ansiedad, porque las iras y todo por lo que estaba sucediendo, pues me hacían tomarla. Y me dijo, bueno, el Señor Jesús te va a dar la paz que tú tanto quieres. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y dejar que Él entre. Entonces le dije que sí, que yo quería probar, de eso. Hicimos una oración muy sencilla y simple y llanamente yo dije, sí Señor, te acepto como Señor y Salvador. Perdona mis pecados, porque en realidad somos pecadores. Y lléname de tu Espíritu Santo. Y inscribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Eso fue todo lo que hice. Y el Señor tocó mi corazón de una forma increíble y me dio una paz
que yo no podía explicar realmente, que ni la poesía, ni la música, ni los años que estuve en Berkeley, nada. Yo no podía decir qué estaba pasando, pero sí les aseguro que Él lo hizo. Y esta canción se llama Testimonio y es realmente como una especie de mi confesión hacia Él. No necesito pastillas para dormir si estás conmigo. Todos los sueños florecen cuando me hablas al oído. Em 2007, Kaká foi escolhido como o melhor jogador de futebol do planeta. E este ano foi eleito pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes no mundo. Hoje, Kaká vai revelar para todos qual é a esperança que o motiva a vencer ainda mais. Eu tive uma juventude muito boa, sempre voltada para o futebol. Tudo que eu fazia era voltada para o futebol. Quando eu tinha que treinar à tarde, eu estudava de manhã. Quando eu tinha que treinar de manhã, eu estudava à tarde. Então tinha sempre essa variação. Mas minha juventude foi muito boa, sempre crescendo com a formação bíblica. Meus pais sempre me educaram dessa forma. Mas chega uma hora que você se desvincula desse ensinamento dos pais. E aí que é esse momento que você separa da formação dos pais para a experiência pessoal com Deus. Quando eu tinha 18 anos, foi em outubro de 2000, eu sofri um acidente muito sério. Descendo num escorregador de piscina, eu bati com a minha cabeça no fundo da piscina, minha cabeça virou, meu pescoço virou e eu fraturei a 6ª vértebra do pescoço. Não foi um momento fácil, porque passavam muitas coisas na minha cabeça. Será que eu vou voltar a jogar futebol? Será que eu não vou voltar? Como que vai ser? E ali, eu tinha só 18 anos e cada dia Deus ia me fortalecendo, eu ia orando. Todos os médicos que eu fui, todos falaram a mesma coisa. Falaram, olha, você teve muita sorte, talvez você não pudesse mais jogar futebol, talvez você não pudesse mais nem andar. Aí eu falei, olha, falava para os médicos, obrigado, mas realmente isso não é sorte, isso é um livramento de Deus, isso é Deus mostrando que tem um propósito na minha vida através do futebol, porque se eu não pudesse mais jogar futebol, seria de uma outra forma o propósito de Deus. Então, eu não acredito em coincidência. Eu machuquei em outubro, fiquei em novembro e dezembro com o pescoço engessado, enfaixado, sem poder fazer nada. Em janeiro, teve minha estreia como profissional de São Paulo. Então, eu acho que as coisas não acontecem por acaso. Deus tem um propósito para todas as coisas. Então, acontecem coisas boas, coisas ruins, mas sempre acredito que são coisas que vêm de Deus. Que no final vai ser um propósito excelente, vai ser a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é dessa forma com que eu quero ensinar o Luca, nosso primeiro filho, e todos os outros, a eles fazerem sempre a escolha pelas escolhas de Deus. Então agora que ele vai crescer, aos poucos a gente vai educando ele, vai ser dessa forma. Eu acredito que o versículo que mais, um dos que mais fala comigo é que quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Significa que Jesus Cristo é tudo. É o caminho que eu devo seguir, é Jesus Cristo, a vida, que Ele diz que quem crer em mim terá vida abundante. Então, a felicidade, a alegria, o regozijo, a honra, vem de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Olha, eu não consigo nem pensar, realmente, não consigo imaginar como seria a minha vida hoje sem Jesus. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que Deus tem feito através da minha vida, onde eu cheguei, aquilo que eu conquistei, com certeza foi porque Deus tem um propósito para mim, porque Deus me constituiu dessa forma. Muitas vezes eu penso, nossa, onde eu cheguei? A Bíblia fala que Deus tem muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E realmente isso acontece na vida de alguém que anda com Jesus, porque eu nunca pensei em ser o melhor jogador do mundo. Então são coisas que Deus faz nas nossas vidas que é demais. Eu realmente não consigo imaginar como seria, com certeza não seria dessa forma. Se eu não tivesse Jesus, a minha vida não seria essa. Para você que está acompanhando esse programa, está vendo esses testemunhos, essas pessoas que estão falando de Jesus Cristo, aquilo que Jesus Cristo tem feito na vida dessas pessoas, tem feito na minha vida, Ele também pode fazer na sua.
Player's dream, but for Brian Welch, it was something else entirely. He's the former lead guitarist for the multi-platinum Grammy-winning rock band Korn. Never heard of him? Ask your kids. And then you can surprise them with what you learn in this People in the News profile of Brian Welch that Paula Zahn finished just before she went on vacation. Here on a roof, Bible in hand, Brian Welch is a new man. But it wasn't long ago that this hard-rocking, heavy-drinking, drug-addicted rock star was at the pinnacle of his career and drowning, he says, in despair. I was a junkie, a single dad, and a rock star. But inside I was dead. That is how the former guitarist from Korn describes his old life. Before he quit drugs, before he quit the band, before he did this. Brian Welch was raised in a Christian home in the industrial farm town of Bakersfield, California. His quiet childhood, a far cry from his wild future. When I was a kid, I was really sad inside, and I was kind of shy. I was weak. I was afraid to fight. I was made fun of a lot, and I started getting into music. It just made me feel like I belonged somewhere, you know? Brian found his calling on the strings of a guitar and discovered a kinship with 4 other teens from Bakersfield, who together formed Korn in 1993. When all the guys in Korn hooked up back when we were kids, it was like we were a part of something that was going to be our own, you know? And not it wasn't about the school, wasn't about a church, it was about something that we're going to create and do something that we feel that we're gifted to do. It was just fun for us. Korn's first record earned accolades from fans and critics alike, with a unique fusion of heavy metal and alternative rock that some called nu metal. But their aggressive song lyrics told dark tales of drugs, sex, and violence. They struck a chord with teenage fans. Awards soon followed. Korn, Freak on a Leash! Korn songs topped music charts. Their albums went multi-platinum, and they struck Grammy Gold not once, but twice. We played in front of like 200,000 people, and they were all going nuts, and we were like, wow. I dreamt about this when I was a kid, and 100% of it came true. All the fame and money and touring is crazy. But Brian wasn't happy. To the outside world, I had it all. I had money, Grammys, I had the house, cars, anything I wanted. But the whole time I was with Korn, when we had success, something at home was failing. Life on the road took its toll. Brian's wife left. His marriage fell apart, and he became a single father to their little girl, Janaea. The pressure, he says, led to a deep depression and dependency on highly addictive crystal meth, or speed. I started doing speed full time, every day. I was addicted to Xanax too, sleeping pills. It's like living in pure hell. I was so miserable. I was like, I just want to go to sleep and never wake up, never. And I really wanted to die. I really did. Late last year, a concerned friend invited Brian to this church in Bakersfield. Brian's pastor, Ron Vietti. I saw tiredness, I saw confusion, and someone who just was really ready for a change in life. I was going after my demonic potential, you know, and that was getting famous, worshiping money, worshiping fame, worshiping all this other stuff that I thought life was all about. That realization prompted Brian to think about leaving the band. But when his 5-year-old daughter started singing sexual lyrics from a Korn song, he decided it was time to quit. I said to you guys, I'm sorry. I can't do this anymore. I'm leaving. I got to leave. I have to leave. I have no other choice. My bass player for Korn, he text messaged me. He said, you're going to get put on MTV. Everyone's going to laugh at you. They're going to say that you're crazy. Is that what you want? I was like, yeah, I'm ready to get laughed at because God's not laughing at me.
That faith led Brian to check into a hotel for what he calls a personal drug rehab with God. When I was laying in bed, sweating and stuff, going through all the withdrawals and stuff and speed, and I was like, okay, God, I want you to strip this from me. You're the healer. Take this from me. I didn't know what it meant to be touched in the spirit or nothing, but I felt like he goes, I'm going to make you a star by yourself without Korn. You're mine now. You're going to sing for me. Cured, he says, of his addiction, Brian joined his church group on a headline-making pilgrimage to Israel. Right when I got the gown on, tears started coming down my eyes. My stomach was contracting, and I just felt pain. I was looking up, just going, oh God, I'm sorry. The change, Brian says, was instant. I believe that my bad, evil spirits were lifted from me, and now I'm peaceful. I'm peace. I feel peace inside. Buenos días. Que Dios le bendiga a todos. Mi nombre es Jorge Porcel, el nuevo Porcel, porque el otro ya no existe más. Yo sé que algunos vinieron con incredulidad y otros vinieron con curiosidad, pero mi testimonio es muy fácil. Yo nací en el catolicismo, fui niño católico, hice toda la carrera católica, creí hasta que iba a terminar en obispo. El físico me ayudaba, hambre tenía, iba todos los domingos a la iglesia, me dormía como un loco. Por favor. No entendía nada de lo que se hablaba. Hablaban en latín, se pasaban la copa de una mano a otra y no encontraba a Dios por ningún lado. No lo encontraba. Fui creciendo y seguía viviendo lo que se llama una vida normal, que es el proyecto de Satanás. Creciendo artísticamente vi cómo caían a mi lado mis compañeros, entre muertos antes de tiempo, entre muertos por accidente. Ustedes ya saben de quién estoy hablando. Mis dos mejores amigos de mi barrio murieron los dos a los 40 años, porque el proyecto de muerte viene disfrazado como un bombón donde el veneno está dentro. Viene disfrazado en forma de mujer de la noche, de alcohol, de droga, de acelerador, de ira, de disputa. Así fui creciendo buscando a Dios hasta que me hice espiritista. Entré en un salón, todos se golpeaban las piernas. Digo, ¿qué será esta manga de loco? Unos caían en trance y a mí decían, ¿qué siente, hermano? No siento nada. Era un fracaso como espiritista. Le pregunté por un familiar mío que estaba enfermo, me dijo, se muere dentro de un mes, vivió 10 años más. Y Dios hizo varios milagros en mi vida. El primero, mi mujer, mi querida Olga, que estamos casados hace 34 años. Nací casado. Cuando tomé la comunión, pegué la vuelta a la manzana, entré de nuevo y me casé. No recuerdo mi vida de soltero, no sé.
Creo que nunca fui soltero. El segundo milagro es mi hija María Sol. Ustedes no saben qué milagro es tener 2 mujeres en casa. Falta mi suegra, que antes de morir se entregó al Señor. Pero yo la reprendía igual. La suegra hay que arrependerla por la duda. Porque una suegra es una suegra. Serán buenas, lo harán por uno. Más diría, es una profesión la de ser suegra. Usted dice, ¿le gusta lo que dice suegra? Sí, pero yo lo hubiera hecho para este lado. Bueno. Fui creciendo y fui buscando a Dios. Hasta me hice tirar las cartas un día. Y el proyecto de muerte seguía vigente. ¿Por qué? ¿Qué es el proyecto de muerte? El proyecto de muerte es vivir sin Cristo en el corazón, sin conocer a Dios. Yo le hablo hoy a los inconversos. ¿Ustedes saben quién es Dios? ¿Saben realmente quién es? ¿Saben realmente qué quieren de nosotros? ¿Qué tiene para nosotros sus hijos? Quiero decirles que para mí el cambio no fue fácil. Cuando más dinero ganaba, era cuando peor me sentía. Hasta que mi esposa, que ya era cristiana, lloró tantos años por mí y entregué mi corazón al Señor. Pero seguí viviendo en desobediencia. Seguí viviendo en desobediencia porque no sabía qué es lo que Dios quería conmigo. Porque no me congregaba, porque no leía la Biblia, porque no lo conocía realmente cómo era Él. Y cuando leí por primera vez Proverbios, fue como una ventana que se abrió en mi corazón, donde entró una luz que se llamó Jesucristo. Y me costó mucho desligarme de ese Jorge viejo. Porque el que está hablando ahora está hablando con conocimiento de causa. Porque pasé las peores. Pero ahora estoy caminando en santidad, como Dios lo quiere. Quiero agradecerle a los hombres de negocio de Miami, a los de Asunción de Paraguay, especialmente a mi amigo Roberto. ¿Dónde está Roberto? Al doctor Manoto. Quiero agradecerle a todos ustedes por haber venido. Creo que el Señor me dejó ser famoso hasta donde Él quiso. Y después me dijo, ahora vas a trabajar para mí. A los inconversos que están acá, les voy a decir que no duden ni un segundo más en entregar su corazón a Jesús. Peter Baltes played bass for the heavy metal band Accept, one of the hottest bands in Europe in the 1980s. Peter was named Heavy Metal Bass Player of the Year in 1985 and was leading the classic rock and roll life. Although he never tried hard drugs, he drank constantly when the band was on the road. Well, the bus was like a liquor store because backstage would have a whole array of different liquors, beers, wines. Like many metal bands in the 80s, Accept's videos often showed burning crosses and other anti-Christian symbols.
Although he was an atheist at the time, Peter and his lead guitarist were often drawn to churches while they were on the road. We went to churches all the time, me and Wolf, the guitar player, because of the architecture, but it was a place of refuge where it was quiet, people were praying. We had a hectic life. So in every city we were, in London, Paris, whatever, we would find ourselves, or I myself, going to church, sitting in the pew for a little bit. Peter had all the women he could want, but then one day, a beautiful blonde showed up at one of his shows. She came to the show, and I was very bold, and I asked her if she wants to take a picture with me. She said yes, and I asked her for a phone number, and she gave me the phone number. Johanna and Peter dated for several months and later married. They settled outside Philadelphia. Eventually, Peter grew tired of the phoniness of the music business. We met a lot of people that, you know, that pretended to be your friend, but in the end you find out you're just a commodity, you know, you're an object, you sell records, so people attach themselves to you. Peter and Johanna soon had 2 children. He then helped manage a young band and was excited about working in the music business again. But then, tragedy struck. And they had a rehearsal room in a storage place, you know, these storage facilities. And there was a kerosene heater. On that particular night, I was supposed to go there and deliver some tapes, but I was late. And the guitar player and the singer were there early. They lit up the kerosene heater and exploded. It set the guitar player on fire, and he fell over the drum set, and he burned to his death. Both of the young men perished in the fire. For the first time, I actually felt my heart, probably. You know, I was very prideful, and you can't help it, you know, and you're in my business, and pride is all you have. That's what you live off. That's how you make your money. So, no, for the first time, I started caring about others. Peter was confronted with his own mortality and began to search for answers. One Sunday, he and his wife visited a local church. So I went, and I sat second floor balcony next to the exit door. I was ready to leave. You know, any given moment, I could have just snuck out, but I stayed. Later that week, 2 members of the church paid Peter a visit. They started talking to me and asked me about God, and I told them I don't believe. You know, I think it's all humbug, and they asked me more questions, and I got a little aggravated. For like 3-4 hours, we went back and forth, and then finally I threw them out of the house. I said, you know, don't you ever come back here. I felt really empty. I'm thinking, you know, they really came in love, these people. They didn't do anything to me. They didn't call me names, curse at me, nothing. They bought me a nice piece of bread. A week later, the 2 men returned. This time, Peter was ready to listen to them. This time, they didn't say much. I said, what's wrong with you? And they said, you know, my friends died in a fire. And they just asked me, would you mind if we pray for you? I'm with you. And I said, okay. All I remember is that I started getting, first I got cold, then I got warm, then I started sweating a lot and shaking a little bit. And at the end, they just both asked me if, you know, how I feel. And I said, I never felt like this before in my entire life. They asked me, you know, are you ready to accept Jesus Christ as your Lord and Savior? Because, you know, that's the only way that you ever will feel this way again. And I was absolutely yes. And that's how I got saved. And then, like I said, the next day I never smoked a cigarette, or drank a beer or any alcohol. I don't drink alcohol for 10 or 12 years now, and my whole life changed. His wife, Johanna, then shared a secret with him. And my wife was saved the same week, and I didn't know about it. Peter got involved in the praise team at church and formed a Christian band called 4 Inch Nails. He hopes to use his celebrity to share his faith with other rockers. I have a unique position because I'm going to reach people that nobody would go to reach. No one wants heavy metal fans. You know, most people think, let them go to hell. They're already there. But it really is not the music, and most of them don't even know what they're following. Peter says he often thinks back to the day he was saved. I was broken. I felt like I was broken to the point where there was no, I don't know where to go. You know, I was famous. I'm supposed to be powerful. I was nothing. I was a zero. I know now that at that particular moment that you're ripe, that you're ready, that only at that moment you can truly accept Christ. You can't do it when you're full of pride, or it just doesn't work. Conozco del Señor gracias a Marlene y recibí a Cristo en el momento quizá de esos momentos en los que uno dice, este tipo tiene que ser
un tipo feliz, porque tienes todos los tickets comprados para ser feliz. O sea, ya vendíamos discos, eso fue hace 17 años atrás. Ya yo había sacado El Tan Enamorados y todas esas canciones en el año 91, 92. Ya yo estaba viajando por todo el continente y veía en los estadios multitudes de personas. Y cuando llegaba al hotel había algo que sucedía en mi vida que yo no lo podía entender. ¿Cómo era posible que un tipo que ya tiene su matrimonio estable, los hijos que quería, la mujer maravillosa que quería, el auto que había soñado toda mi vida, ya me lo había podido comprar? Y tenía una cosita de plástico que yo en mis años allá en Maracaibo nunca conocí, que era una tarjeta de crédito, con lo cual muchos de nosotros creemos que todo es posible. Pero había un vacío inmenso que tenía cabida entre mi corazón y los pulmones, que no me dejaba y me apretaba muy duro. Y yo decía, pero ¿por qué me pasa esto? Estoy metido en el hotel y vengo de un estadio en donde había 40,000 personas. ¿Por qué a mí me pasa esto? Y yo no lo entendía. El Señor me fue jalando las orejas a través de la niñez de nuestro continente. Trabajo con los niños desde hace muchísimos años y a través de ellos he visto milagros maravillosos que en un momento dado, sin conocer de Dios, todavía no entendía que esos eran milagros. Y para mí posiblemente eran producto de la casualidad. Hasta que un buen día me tocó verlo con mis propios ojos en una habitación de 2x2 en la terapia intensiva de un hospital en Montevideo. Hasta ese día, para mí Dios era una especie de recurrente al que yo iba cada vez que tenía un problema y cada vez que tenía un lío. Solemos arrodillarnos cuando no tenemos más remedio. Cuando ya no tenemos más salida, nos arrodillamos, nos hincamos de rodillas. Hasta el más ateo se hinca de rodillas cuando ya no encuentra salida. Y con el correr del tiempo, a través de los niños, Dios me fue mostrando que con sus sonrisas y con sus ojos, Él podía darme una alegría más que especial. Y siempre dije, y siempre reconocí en público, que yo siento que el Señor me atrapó a través de la niñez latinoamericana. Ese mediodía, justo antes de ir a cantar en el Estadio Monumental, en el Estadio Centenario de Montevideo, justo antes entré a la habitación de ese niño, un niño de 9 meses de edad. Mi esposa y yo esperábamos un bebé, nuestro segundo bebé, y entré ahí por el puro afán de ir a ver los niños de un hospital, como lo solía hacer en Maracaibo, en Caracas o en cualquier lugar donde me encontrara. Ahí estaba este bebé, con apenas 9 meses, que estaba conectado a una serie de cables que lo mantenían de alguna manera vivo. Y sus papás, de apenas 20, 22 años, lloraban de manera desconsolada, sin saber a dónde recurrir. Por lo tanto, cuando entré ahí, le dije, ¿qué les parece si rezamos un Padre Nuestro? Era lo único que se me venía a la cabeza. No sabía cómo reaccionar ante la magnitud de lo que sucedía en ese cuarto de 2x2. Una habitación muy gris y muy oscura. Igualito de grises estaban ellos, los papás. Todo era gris. Y le dije, vamos a tocar la piernita del baby y vamos a rezar el Padre Nuestro. Hicimos la oración del Padre Nuestro y le dije, vamos a pedirle al Señor que con su misericordia invada el cuerpo de este bebé, lo sane, permita que ustedes lo tengan, permita que ese niño que entró con una simple infección en los oídos se convirtió luego
en traumas cerebrales, en una cantidad enorme de infartos cerebrales porque la infección se le fue al cerebro. Pidámosle al Señor que lo toque. Y yo sé que si el Dios quiere, es Dios. Yo todavía no me había hincado de rodillas jamás. Y me fui de ahí con ganas de llorar. Y llegué al hotel para prepararme para el concierto. Y tenía unas ganas de llorar que no podía controlar. Algo similar a lo que me pasó hace un ratito cuando estaba ahí sentado. Imposible de frenar ganas de llorar que no sabía de dónde venía. ¿Por qué tal emoción? ¿Por qué sentir esa emoción que me apretaba tan fuerte? Y llamé a Marlene y nos pusimos a llorar por teléfono. Ella no sabía exactamente por qué yo estaba como estaba. Le conté lo que sucedió y le dije que estaba seguro que Dios podía hacer el milagro y que quería que a mi hijo que iban a nacer le pusiéramos el nombre que tenía ese niño, Mauricio, igual que él. Y me fui al estadio, me fui a cantar y empezó el concierto como empiezan todos los conciertos, pero había algo especial esa noche. Algo especial como lo había esta mañana antes de subir las escaleritas para venir para acá. Había algo que convertía esa noche en una noche diferente, como lo es diferente esta mañana de hoy para mí. Una emoción que me acompañó toda la tarde y que llegó hasta arriba del escenario justo cuando me tocaba cantar. Y en medio del show conté la historia que les estoy contando a ustedes. Es más, me di el mismo tiempo que me estoy dando con ustedes para contarles cómo sucedió exactamente, sin tener más que una sola cosa a mi favor, porque todo lo demás era en contra. Exponerme en público a decir que yo sabía que Dios estaba obrando en el cuerpo de ese niño, como lo dije esa noche. Lo único que tenía a mi favor era la certeza de que Dios iba a tocar el cuerpo de ese niño. Si yo no hubiese tenido esa certeza, lo más probable es que se hubiera dado lo que los médicos y las enfermeras le habían dicho a esos papás un momento antes de llegar yo, que ya no se podía hacer nada y que había que desconectarlo porque el niño estaba en coma hacía una semana. En el momento en que conté la historia, me cuentan unos aliados que tengo allá, unas aliadas que tengo allá que forman parte de estos clubes que siguen a los artistas y que también hacen obras sociales. En el momento en que yo contaba la historia, el bebé bostezó. Y para la mamá fue una señal eso. Salió corriendo por los pasillos a contarle a todo el mundo: bostezó, Mauricio bostezó, estaba bostezando ahora mismo, estaba bostezando. Y la enfermera: no, mi amor, eso es producto de la medicina que le estamos dando, eso, olvídate, el niño está en coma, él prácticamente ya se fue, él no va a regresar, no esperes. Él bostezó y eso es una señal. Al cabo de una semana, Mauricio Sebastián se iba para su casa con su mamá y con su papá. Y al cabo de unos días, yo llegaba a mi casa en Caracas, en donde me estaba esperando mi esposa, reunida esa tarde con su pastora. Y ya yo había aprendido y entendía que uno
tenía que dar el paso y recibir a Cristo en el corazón, que había que dar ese paso. No sabía cómo se hacía, pero sabía que se hacía. Y ese día, un poco con temor, un poco con curiosidad, pero sobre todo con un cansancio que no tenía nada que ver con el cansancio físico. Era otro tipo de cansancio. Era ese cansancio de esa maleta, ese baúl gigantesco que tienes arriba del lomo y no sabes por qué. Ese baúl que pesa cientos y cientos de kilos y que tú no puedes llevar. Con ese baúl, después de tanto éxito, llegué yo a mi casa. Y le pedí a mi esposa y a su pastora que me enseñaran cómo había que hacer para recibir a Cristo. Miren, me dijeron lo mismo que te digo yo ahora. Muy probablemente más tarde haya un llamado, pero me dijeron, es muy sencillo, es ya. Y le digo, ¿cómo que ya? No hay que tomar clases de catecismo o algo de eso. No hay que leer ningún libro. Dice, no, te puedes arrodillar. Te puedes arrodillar y cerrar los ojos y decirle, todo esto que tengo, ¿para qué? ¿Para qué lo quiero? Si no me llena. Y me arrodillé ahí en la alfombra de la chimenea de mi casa. Yo he contado esto varias veces, pero jamás me había emocionado como hoy. Jamás. Yo me arrodillé en la chimenea de casa una tarde como a las 4:30 y recibí a Cristo en mi corazón. Desde ese día le he fallado mucho, le fallo a cada rato, pero desde ese día sé exactamente lo que quiero que diga la plaquita esa que le ponen a la gente cuando ya se van. Yo antes quería que la plaquita esa que le ponen a uno cuando uno se va dijera: Ricardo Montaner, famoso artista, querido por sus hijos, buen papá, buen marido. Ni tan bueno en nada, pero ahora ya sé qué es lo que yo quiero que diga la plaquita. Ricardo Montaner, soldado de Cristo. Hijo de un predicador, Vincent Damon Fournier, nacido el 4 de febrero de 1948 en Detroit, Michigan, luego conocido como Alice Cooper, fue uno de los pioneros en asociar rock y espectáculo en sus conciertos y en montar pequeñas historias teatrales encima de un escenario donde a la vez tocaba un grupo de rock y crear de sí mismo un personaje surgido de las más sórdidas pesadillas. Vincent tomó prestado el nombre Alice Cooper de una hechicera del siglo XVII que murió en la cacería de brujas de Salem. Su carrera como rockero comenzó pronto en la escuela secundaria, pero su grupo Irwins no quedó como uno más de tantos grupos rockeros de adolescentes. Encarnó la primera camada de heavy metal junto a Deep Purple, Ozzy Osbourne y Black Sabbath. Fue pionero del shock rock, codo con grupos como Kiss, Twisted Sister y el cantante Marilyn Manson. La relevancia de este músico queda patente al comprobar sus cifras de ventas. Nada menos que 50 millones de copias vendidas de sus 21 álbumes en más de 30 años de carrera. En 1971, 18 fue su primer single en entrar en la lista de top norteamericana, pero su verdadero boom llegó un año después, con su tema y disco School Out, un álbum que sembró la polémica y que se situó entre los 10 más vendidos de ese año. Sus conciertos no eran precisamente un recital de delicadeza y buen gusto. Cooper solía terminarlos destrozando a golpes de hacha muñecos que guardaban un gran parecido con bebés, y aparecía sobre el escenario con un espeso maquillaje negro que chorreaba desde sus ojos hasta la boca, lo que le confería un aspecto diabólico.
La ferviente multitud que acudía a sus recitales le respetaba y escuchaba sus consejos como venidos del gran gurú espiritual del heavy metal. Pero el rockero que dejaba sueltas serpientes pitones sobre el escenario y guillotinaba gallinas durante sus conciertos vivía un éxito aparente. Su vida llena de desorden estaba destrozándolo a él y a su familia. Cuando el alcoholismo estuvo a punto de arruinar su vida y su matrimonio, su esposa Cheryl le llevó a un templo cristiano en el que el pastor lanzó un sermón incendiario sobre el infierno. El predicador despertó en el problemático músico las ganas de no querer ir al infierno, y las olvidadas oraciones y creencias de su infancia recuperaron protagonismo en su vida. Hoy en día, Vincent acude a una apacible iglesia cristiana. El músico de Detroit declaró a la revista Hard Music Magazine algo que hasta hace pocos meses hubiera sido difícil de creer. Ser cristiano, dijo, es algo en lo que vas progresando. Es una dinámica en movimiento. Uno va aprendiendo. Uno va a su estudio bíblico. Uno debe orar. El refrán dice que los viejos rockeros nunca mueren, pero Alice Cooper es la mejor prueba que con el tiempo algunos se convierten. Las letras de sus canciones hablaban de necrofilia, violencia, sexo, alcohol y drogas. Hoy quiere dedicar su vida a seguir a Jesucristo. Continúa dando consejos, pero desde el polo opuesto. No quiero convertirme en una celebridad cristiana, ha asegurado, porque es muy fácil concentrarse en Alice Cooper y no en Cristo. Yo soy un cantante de rock. No soy nada más que eso. No soy un filósofo. Me considero muy abajo en la escala de cristianos conocedores. Así que no busquen respuestas de mí. Yo era una cosa antes, ahora soy algo completamente nuevo. No juzguen a Alice por lo que solía ser. Alaben a Dios por lo que soy ahora. Su temor a la condena le ha llevado también a cambiar su punto de vista sobre el diablo. Ahora advierte, tengan cuidado. Satanás no es un mito. No vayan por ahí creyendo que Satán es una broma. Cuando el diario británico The Sunday Times le preguntó cómo un rockero rebelde podía ser cristiano, Cooper dio la siguiente respuesta. Beber cerveza es fácil. Destrozar la habitación de un hotel es fácil. Pero ser cristiano, eso es duro. Eso es una verdadera rebelión. Desde muy pequeño fui enseñado en los caminos de Dios. Asistí desde muy joven a la iglesia y a través de mi madre recibí muchas de las enseñanzas que hoy en día puedo poner en práctica en mi vida. Y Jesús para mí siempre fue parte fundamental sobre la cual está cimentada todo lo que soy. Trato de vivir una vida que gira alrededor de Él, agradándole y sembrando en su camino. Así que creo que las veces que por circunstancias o situaciones de la vida me he enojado, me he alejado de Dios, siempre he sentido el vacío de no tener o de no estar cerca de Él, y he sentido la necesidad de volver a Dios por mí mismo, porque sin Él no es lo mismo vivir, no se siente la misma llenura. Mi profesión también la pongo en sus manos y trato de que a través de lo que hago lo pueda honrar, le pueda servir y mi vida sea un instrumento para que otros conozcan. Y bueno, los goles que hago se los doy como agradecimiento por lo bueno que ha sido, porque he visto su bondad, su ayuda en muchos momentos y su bendición, y esa es una manera de poder agradecerle el trabajo o el fruto que hago de mi trabajo. Me gustaría decirles de que todo lo que he sido, lo que he alcanzado, gracias a Dios, porque pasé por momentos muy difíciles, de mucha adversidad, donde muchas veces pensé en desistir, y gracias a Él me dio la fuerza para superarlos y me ha puesto en los lugares donde yo nunca me imaginé. Entonces
he visto cumplidas sus promesas en mi vida, y aún sé que faltan muchas otras cosas por vivir, pero sé que todo lo que he logrado ser ha sido gracias a Él, y que también en sus vidas puede hacer lo mismo si creen y le entregan sus vidas a Jesús. Hay varios versículos que me motivan o que siempre me hacen recordar que Dios tiene el control de todo, y uno es de que Él sabe muy bien los planes que tiene para nosotros, que son planes de bien y no de mal, para que tengamos una esperanza y un futuro. Y otro que muchas veces me acuerdo cuando voy a jugar es que en un versículo que Jesús le dice a sus discípulos, le dice, o no sus discípulos, sino un personaje en la Biblia dice, ¿acaso no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces me acuerdo que aún en momentos difíciles, nosotros si creemos podemos ver la gloria de Dios en esa dificultad. Que a veces no tengamos ganas de orar o de leer la palabra, el Señor siempre está cerca y siempre quiere escucharte y hablarte a través de su palabra. Por eso, aun cuando nuestra voluntad no quiera, si persistimos, Él te va a dar respuestas y va a estar ahí para ayudarte. Así que los invito para que oren y lean la palabra. Entonces, verano del 2005 ya, otoño del 2005, sí, casi, un proceso personal abril. de crisis. Bueno, en ese momento en que yo veo que no puedo arrancar, que empiezan a llamarme y empiezo a decir que no, o que vamos a seguir y no, vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer gira, y era un no de mi parte porque no tenía el ánimo no tenía las ganas, no tenía la voluntad para hacerlo. Me empieza a llamar por teléfono una amiga cristiana, evangélica, que no teníamos una gran amistad, es la mujer de un amigo, yo era más amiga de él que de la esposa. Bueno, entonces cuando me llama... Uno va a terapia cuando no va a una iglesia evangélica. Hay que preguntarle a Dios. O toma pastillas, ¿no? O toma muchas pastillas. Y bueno, viste, Dios me debe querer. Yo digo, Señor, vos me debes querer, ¿eh? Porque me evitaste todo eso y te presentaste vos. Para no perdernos. La oración en el nombre de Cristo. Marzo, abril de 2005, estás dando vuelta, tu amiga evangélica te dice, vení a la iglesia, vení a escuchar. Yo a mi amiga la maltraté un poco, a mi amiga al principio. Dame tiempo, no puedo, todo lo que decimos cuando estamos lejos. Y un día te agarró demasiado. No puedo, no tengo tiempo, no tengo ganas, Y bueno, y un día, ella me seguía llamando, y a mí me empezó a hacer tan bien lo que ella me decía, lo que me transmitía mi amiga por teléfono, que en un momento dado yo veía que pasaban 2 o 3 días y no me llamaba y la empezaba a llamar yo, que es lo típico que me pasa hoy a mí en mi casa. Yo hablo con mucha gente, inclusive del ambiente, más allá de que no te voy a decir quién es, no porque no te quiera decir, pero porque hay un tema también de privacidad y de respeto. Y pasan unos días y la persona siente la necesidad de llamar, es una necesidad espiritual que se va, es la palabra de Dios que va entrando, no es una pavada. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a manejarnos, a conocer el idioma espiritual. No estamos acostumbrados a manejarnos tal vez con un idioma espiritual equivocado, caminos equivocados. Sí, pero ¿y te llevó finalmente? Y al final, un día hacen una reunión, la iglesia hace una reunión en un hotel para gente que no iba a ir a la iglesia tan fácil, yo entre ellos, ¿no? Y bueno, y había una pequeña prédica, no era demasiado tampoco, era muy discreto, porque hay mucho discernimiento, se empieza a generar mucha estrategia, ¿me comprendés? No puedes ir a cualquiera a decirle cualquier cosa, porque la gente huye si no, ¿verdad? Hay una estrategia. ¿Y dónde te llevaron? ¿Se puede saber? Y entonces fui a este lugar y en esta prédica me convertí. En ese momento el pastor oró, hablaba del Espíritu Santo, dijo lo que tenía que decir, no recuerdo, no sé verdaderamente cuál era el tema, era evangélico, era para convertir, pero... ¿Me convertí ese día? Me convertí, mirá, en un momento dado termina esta prédica, yo ya estaba medio como que había enmudecido, ¿verdad? Pues yo cuando entré a ese lugar dije, ¿qué hago acá? Fui porque era ese lugar y porque un poquito el compromiso con mi amiga, pero en ese momento, después de la oración del pastor, mira, había un ambiente tan extraño para mí en ese momento, en el medio de gente desconocida, siendo quien era, para ese momento yo era fulana de tal y tenía como un lugar social que había que sostenerlo,
me pongo a llorar de una manera que no lo podía parar. Vos sabés que en un momento yo pensaba que quería dejar de estar llorando. Eso es el Espíritu Santo. Se cree o no, hay que estar en el momento, en el lugar. Y vos sabés que fue algo, un alivio, una transformación interna tuve en ese instante tremendo. Nunca más pude despegarme, ni quise, ni quiero despegarme de lo que tiene que ver con la palabra de Dios. And I just thought, well, this is just a country club, man, this whole thing, and I'm not interested. And it was not until 9 years later that I got saved. And I had overdosed on drugs. I'd almost been killed a few times. Cars, planes, you know, all the crazy rock and roll life. And, but you know what is funny? God has a sense of humor, because, you know, after I started witnessing, I got invited to a church in San Diego to speak. And when I got down and walked into the church, Jonathan, that was the church that had thrown me out. Amazing. Isn't that wild? That's amazing. So, but Superstar was, it's still touring now. But it was a very dark, of course, Andrew Lloyd Webber, who also did the Phantom of the Opera, etc., Sure. maybe one of the most creative musical geniuses that's ever lived. So then how did you finally come to Christ, Jeff? I was in my house, and I was living on an estate in Long Island. I had a big place, 6 acres on the water out there on the North Shore. So I felt like I was kind of sealed off. But I was full of fear, and I was having panic attacks, but nobody knew it. If I would start to have a panic attack, I'd just dump more pills, take some more downs, whatever, or immediately grab some whiskey and blah, blah, blah. But I was mean because of those panics. I mean, I was like on edge all the time. And some carpenters came into my house to work on a wing of the house. And I didn't know that we had hired a guy that had gotten saved out of the mafia. His name was Nick DeCipio, and he talked like this. And he was building houses for the mob, That's and funny. he was actually working collections for the mob before he started in construction. Then he got saved, and he started a men's home. And the way the men that he got out of prisons, when they came out of prison or on the streets, he would put them to work in his construction company to pay for the men's home. So I walked right into the middle of like a Holy Ghost drug rehab, men's rehab thing, and they were in my house. Amazing. So I know we're short on time. I'll just say that they asked me if they could pray for me, and I told them every filthy 4-letter word why that wasn't going to happen. And then I started having a panic attack. And I thought, you know, everybody thinks we're cool. Everybody thinks we're, you know, rock and roll and all that. But I started thinking about it, and I thought, you know, these guys, all they did was ask you if you wanted prayer, and you just started panicking. You cussed them out. You walked out. And I was up there, and I was just shaking. So I decided, and again, I'm cutting this short, but I went down, and I went into the area that they were working. And I said, I don't accept your God. And I said, I'm not going to make a donation to your group. So if you're looking for a donation, you can, you know, whatever with that. But I said, if you want to pray for me, go ahead and pray. Well, the reason I said I wouldn't accept Jesus or wouldn't accept God from them was because I had so much demonic. And there was something in me that said that if I accepted God, if I gave my heart to Jesus, I couldn't even mouth the words at that point, that I was going to be killed. So I thought the best way to do it, Jonathan, is tell him I'm not accepting God so that my spirit stuff going on out there wouldn't hear me say that I was going to do that. But I could see what their prayer was. And I remember that Nick DeCipio, the Italian, you know, who was so bold when he was talking to me, you ready to receive a Jesus of Christ? You played the Jesus Christ, the superstar. Now you ready to receive, you want to meet the real Jesus of Christ? I went, no, no thank you. But now when I asked him to pray, it was like somebody slapped him. He just like stood there and looked at me like he was shocked. I guess because I had just cussed him out.
And he just looked at me. And I started to feel like a panic coming on. And so I yelled at him and I said, "Pray!" like that. And then he just came at me. And all these guys came at me, all these guys that were in his drug rehab, the carpenters, guys working for him. And they came after me and they put their hands on me, and it really freaked me out, man. I didn't know about, you know, laying hands. They started putting their, these are big guys, and they started praying, and I just, Marcus, I remember these words, Nick DeCipio, "In the name of Jesus," with his Italian accent, "in the name of Jesus," he went boom. Praise and that was God. The last thing I remembered. And I thought it had only been a few seconds, and then I opened my eyes and it was gone. The panic was gone. Hallelujah. Everything. Praise God. That's wonderful. And you know, at that point, I mean, I would have accepted anything. Well, let me just tell you this, ladies and yeah. gentlemen. I want Jeff to get ready to sing, and then Gary and Tanya and Taylor are going to come and share the end of the program. If there's a need in your life, call the number that's on the screen. If God could save Jeff Fenholt, if God could spare his life all these years, that person you've been praying for, God will be faithful as well. Well, I want to show you a spot about this upcoming meeting on December the 7th. Let's go to that. And right after that, Jeff Fenholt's going to be singing. Amen. ¿En qué momento entra Dios en toda esta etapa? ¿Cuándo es que vos conoces al Señor? En tu etapa de jugador. Bueno, estando en Argentino Junior fue, en el año 94, yo jugaba con un compañero, Fernando López, no sé si se acuerdan, un chico que jugó también en selecciones juvenil con Pachamé, estaba jugando en primera en Argentino Junior, él tiene un accidente automovilístico y bueno, cuando se va a levantar estaba ileso y no podía mover las piernas, él le quedó incapacitado de sus piernas. Hoy en la actualidad es abogado. Fernando, algún día si lo pueden traer sería muy lindo porque es un chico espectacular, es un hermano. En ese momento yo lo iba a visitar al San Juan de Dios, un hospital en Ramos Mejía por allá. No éramos amigos, éramos compañeros de fútbol, pero él me empezó a hablar, yo como por ahí no tenía idea de muchas cosas de Dios, y yo siempre doy dos ejemplos, ¿no? Que anteriormente llevaba una vida religiosa en cuanto a buscar a Dios como un paraguas, ¿no? Cuando viene la tormenta, un ser querido mal, Dios mío, y después lo dejaba a un costado y vivía como a mí me parecía. Y después empecé a entender el querer verdadero de Dios. También si uno dijera, bueno, yo creo en Dios, yo le decía, no, está bien, primero lo escuchaba a veces, y después fui escuchando, ahí la palabra de Dios en Romanos 10:17 dice, la fe viene del oír, la palabra de Dios, y empecé a entender que Dios había dejado un manual de instrucciones de cómo debemos vivir, que nada tiene que ver con una religión, sino con una forma de vida, y que el único camino para llegar a Dios era de la persona de Jesucristo. Entonces me empezó a hablar, porque él después del accidente se va a Cuba, él acepta a Cristo, y fue en el 93, y en el año 94 yo apenas me había casado, y bueno, pude entender, y yo dije, bueno, si verdaderamente creo en Dios, lo debo tomar para mi vida. Yo el segundo ejemplo que doy siempre digo, si de pronto uno tuviese en este momento temperatura, este es el medicamento que te cura la fiebre, yo creo en el medicamento que me cura la fiebre, pero hasta que no lo tomo no me cura. Entonces tiene que ver con una acción el aceptarlo. Entonces dije, bueno, si yo creo en Dios debo tomarlo. Y empecé a escudriñar la Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, lo dice en el libro de Timoteo, pero me gusta mucho estudiar, estudiando hace muchos años, 15 años, de estudio, estudios bíblicos y bueno, en profundidad saber cuál era el verdadero camino para llegar a Dios, ¿no? Como Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí, así que pude entender verdaderamente la verdad. Yo me preguntaba, hay tantas religiones, ¿dónde está la verdad? Y fui al manual de instrucciones, ¿no? Y Dios me mostró la verdad, y a partir de ese día
caminando con Cristo. Y Fermín Cuarto, fundador del grupo Control Machete. Mi esperanza es ver cara a cara a Dios. Esa es mi esperanza. Porque entiendo que el haber reconocido a Jesucristo en mi vida me ha hecho vivir. Estaba muerto y ahora tengo vida. Yo de pequeño era muy tímido. Yo no podía platicar con nadie. Me moría de miedo, me espantaba. Y por mi timidez, bueno, cuando se burlaban de mí, pues yo no respondía. Y eso fue creciendo entonces un rencor en mi corazón, una amargura en mi corazón, que cuando encontré la música como medio para sacarlo, pues yo exploté ahí. Me junté con otros dos cuates, hicimos un grupo que se llamaba Control Machete. Por eso el primer disco de Control Machete es agresivo, es fuerte, es bastante agresivo. A los 15 años, mi papá me enseñó a tomar. Cada vez que había reglas, yo las traspasaba, ¿no? Entonces, la primera regla que me puso mi papá, la pasé. No vayas a salir en el carro tomando. Y yo tenía mi caguama entre las piernas, manejando por la ciudad, ¿no? Muchas ocasiones regresé a mi casa sin saber cómo llegaba. Y cuando llegó el churro, ¿no?, la marihuana a mi vida, dije, va, órale. Y fue una experiencia más que empecé a vivir y empecé a fumar marihuana. Creo que el alcohol y la droga empezaron a ser un problema en mi vida. Y definitivamente la fama empezó a llenarme más de esto. Mi mamá siempre me enseñó que tenía que respetar a las mujeres. Pero bueno, mi forma de ser, de romper las reglas, pues la rompieron. Y sí llegó un momento a asustarme, de regresar a casa y decirme, ¿sabes qué? Voy a hacerme una prueba del VIH, ¿no? Yo no estaba buscando ni un cambio de religión, yo no estaba buscando ni siquiera a Dios. Me encantaba que me dieran todas las atenciones que una estrella de rap o estrella de rock recibe, ¿no? Lo que entiendo el día de hoy es que Él me estaba buscando a mí. Y Él quería algo de mí, quería mi corazón, quería mi vida. Y básicamente lo que hice fue decirle, ¿sabes qué? Reconozco quién soy, reconozco lo que he hecho, reconozco mis pecados. Y el día de hoy entiendo que tú pagaste esos pecados en la cruz para traerme vida y vida eterna. Y lo que yo le dije es, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Confío en ti, que tú has hecho esto por mí, por amor, y lo acepto el día de hoy, ¿no? Jesucristo ha traído diferentes cambios a mi vida. Yo nunca creí que pudiera ser fiel a una mujer, y el día de hoy le soy fiel a mi esposa. Tengo 6 años casado con ella, y sé que no está en mí, que no es de mí, sino que Jesucristo llegó a mi vida, y el día de hoy Él me permite poder serle fiel a mi esposa, ¿no? Mis 2 hijas son un regalo de Dios, una herencia que he recibido de Dios increíble y maravillosa. Una de ellas tiene unos chinos increíbles y la otra tiene unos ojos espeluznantes. Yo tengo muchos versículos favoritos en la palabra de Dios. Un versículo que viene en un salmo, el Salmo 90, versículo 14, que dice, de mañana sáciame de tu misericordia y te cantaré todos los días de mi vida. La primera canción que yo hice después de recibir a Jesucristo fue esta canción de Amores Perros. Y yo quería imprimir lo que yo había conocido después de ver la película y ver cómo el ser humano generalmente tiene esta tendencia a ir hacia la ruina. Yo quería traer una solución, ¿no? Y al final de esta canción, la última frase que yo digo es, ¿qué pasaría si yo muero y no tuviera la oportunidad de nacer de nuevo? ¿Qué pasaría si nunca muero y no tuviera la oportunidad de nacer? Y eso es lo que había sucedido en mi vida, nacer de nuevo. Antes me subía al escenario y derramaba tequila por todos lados. Y ahora me subo al escenario para dar un mensaje, que es el mensaje de Jesucristo. Y ha sido los mejores 7 años de mi vida. La única forma en que el día de hoy tú puedas tener paz es a través de Jesucristo. Y no hay ningún otro sistema, ninguna otra fórmula que pueda ser eterna, gratuita y perfecta más que Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz por ti. Te invito a que recibas a Jesucristo en tu corazón.